Ya. Ujú. Entendido. Bendito y poderoso Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de una semana más, Señor, y llenas de bendiciones, Señor, de todos tus favores, de todo lo que nos das, Padre. Y también, pues hay personas que están padeciendo situaciones de enfermedad, pero bueno, sabemos que tú estás al pendiente de todos nosotros. Gracias, gracias, gracias porque me permites estar acá con los hijos, Señor. Muchas gracias porque por este medio podemos estar unos en un lado, Rosalba en Estados Unidos y nosotros por acá en Monterrey. Muchas gracias, Padre. Bendigo a las personas que han de conectarse, también a las que no lo pudieron hacer. Tú conoces qué es lo que ha pasado, Señor, y muchas gracias porque estamos aquí para honrar y bendecir tu nombre y decirte que te amamos, que sin ti no podemos seguir adelante, Señor, y que tú eres nuestro sostén. Gracias, gracias. Ponemos en tus manos todas las necesidades, Señor, de salud, tanto la salud del alma, Padre, que es tan necesaria como la salud física. Señor, al pastor Olascuaga, abre las puertas de los cielos para que se pueda él operar, si es que es necesario, Señor, para que cese ese dolor por el que está pasando. A su mami Luz María, Señor, que ponga paz en su corazón para que no vaya ella a enfermar, Señor. Y sabemos que tú estás ahí al pendiente de todos tus hijos, de Pepe, de Rosy, que ya está Rosy estabilizándose de su mano y bueno, Pepe en sus diálisis, pero sabemos que tú tienes el control, Señor. Por favor, fortalece a cada uno de ellos que están pasando por estas pruebas, así como a nosotros, Señor, porque pues en las pruebas sabemos que tú nos fortaleces, Señor, lo sabemos, las hemos pasado y sabemos que ahí estás, entonces no hay ningún problema porque tú tienes el control de absolutamente todo. Señor, muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta capítulo 4 del libro de Segunda de Corintios, Señor, que vamos a estudiar el día de hoy. Muchas gracias porque se está grabando y lo verán muchas personas, Señor, para que ellos también sean entendidos conforme a lo que tú nos has dejado en este bendito y hermoso libro que es nuestro instructivo, Señor. Muchas gracias, gracias, Señor. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, y bendigo la vida de los que no se podrán conectar porque tú conoces también qué es lo que ellos tienen en sus pendientes, Señor, pero sabemos que tú estás al control. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias por tu amor y misericordia. Bendecimos a nuestros hijos, Señor. Los hemos entregado a ti para que tú tomes el control de ellos y que no sea el mundo y las cosas materiales y las cosas que no tienen trascendencia, sino lo más hermoso es la vida espiritual, Señor, y saber hacia dónde vamos y qué es lo que tú quieres y que todo lo que haya que decidir sea poniéndolo en tus manos, porque tú no te equivocas y el mundo sí se equivoca, Señor. Muchas gracias, gracias, porque sabemos que las riquezas, Padre, las tenemos en Cristo Jesús y no en el mundo. En el nombre de Jesús, nuestro amado Jesús, oro en esta mañana. Amén y amén. Bueno, chicas, entonces vamos a ver este capítulo de Segunda de Corintios, número 4. No voy a compartir esto porque, bueno, pues estoy acá en Monterrey, no me traje la computadora, pero bueno, vamos a ir leyendo verso por verso. Y bueno, sabemos que en todo lo que el Señor tiene escrito está la luz del Evangelio ¿de qué? A través de Jesucristo. Sabemos también que la gloria de Cristo está aquí en las Escrituras y que es este libro maravilloso que es el que nos da esa paz, esa tranquilidad, pero también esa libertad de conocer al Señor de manera más cercana, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo, y hemos estado viendo en Primera y Segunda de Corintios y en Romanos y en toda la Biblia, cómo podemos contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Dios cómo se revela a través de la gloria de su Hijo amado y cómo se revela en las Escrituras y nos ama tanto que nos dejó este hermoso instructivo, ¿verdad?
En la Biblia vemos que posee en sí misma todos los argumentos que se necesitan. ¿Para qué? Para convencernos de que es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Su majestad, la majestad de Dios, su pureza y la sorprendente coherencia que vemos en toda ella, pero sobre todo en el hecho de que la finalidad de todo en la Biblia es dar la gloria ¿a quién? A Dios y a Jesucristo. Muy bien, voy a leer el versículo 1 y 2, si quieren abrir sus Biblias, en 2 Corintios, capítulo 4, y voy a leer el versículo 1 y 2 que dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos. Aquí vemos la trascendencia en la gloria de Dios en el ministerio del nuevo pacto, ¿verdad? Luego vemos en el capítulo 3 de la semana pasada cómo también ahí se nos habla de cómo se provee el fundamento para que nosotros no desmayemos en el trabajo recomendado por Dios, porque nosotros tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Entonces Dios nos está hablando a través de Pablo para hacer ese trabajo con ese amor que tenemos por servirle, ¿verdad? Por agradarle, porque ese aroma que queremos que suba, que sea agradable a él, ¿no? La seguridad en la suficiencia del Espíritu Santo es muy importante. Tenemos que recordar día por día, hora por hora y minuto por minuto que somos templo del Espíritu Santo, y lo vimos también en el capítulo 3, pero es muy importante volverlo a recordar, porque aquí lo escribí en el versículo 16 del capítulo 3, dice que el mismo Espíritu de Dios, cuando yo leo eso y lo entiendo, de veras me derrito en agradecimiento al Señor, porque el mismo Espíritu de Dios está en mí. ¿Por qué? Por fe, porque yo lo creo, tú lo crees, ¿no? Entonces, por fe mora en nosotros. Si no lo creemos, pues estamos perdidos, ¿no? Y bueno, ahí también en el versículo 17 del capítulo que vimos la semana pasada, pero sí quiero hacer hincapié en eso, dice, y si alguno destruyere, a ver, permíteme. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, o sea, tú y tú y tú y yo, dice, es santo. Entonces nosotros somos santos, y entonces somos el templo de Dios, pero aquí dice, si alguno destruyere el templo de Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque es una gran responsabilidad, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Y bueno, el versículo dice, recomendándoos. ¿Cuándo sucede que se nos recomienda? Cuando hay, por ejemplo, cuando hay un comportamiento honesto, cuando se ve un testimonio en una persona que tú conocías antes y que ha ejercido un cambio. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo ahí en esa persona, porque es una nueva persona, porque el nuevo hombre ya viene hacia acá y el viejo quedó atrás, porque nos sentimos libres en el momento de saber que a través de Cristo hemos recibido todos esos regalos, ¿no? Entonces esto es hermoso porque ahí es donde nos damos cuenta que no podemos desmayar en ese trabajo que el Señor nos ha encomendado, que no es fácil, pero es una decisión que tenemos que tomar. Y bueno, vuelvo a enfocarme en los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Y a través de ellos vamos desarrollando absolutamente todo lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y entonces el comportamiento honesto, el cambio de nosotros, entonces ahí habla Pablo de la manifestación de la verdad directa.
y de la fidelidad, porque también Dios quiere hallarnos fieles. Y yo les pregunto a ustedes, ¿están trabajando en la fidelidad hacia el Señor? Porque esto es bien importante. Es que es muchísimo lo que hay que trabajar, ¿verdad? Por un lado la fidelidad, por otro lado la honestidad, por otro lado dejar de hacer ciertas cosas que al Señor no le agradan. Y bueno, esto es importante, que el Señor nos encuentre fieles, que trabajemos en la fidelidad. Tenemos que trabajar en ello y eso sería muy importante, pues apuntarlo, ¿no? ¿Estoy realmente trabajando en serle fiel a Dios? ¿He sido o estoy siendo fiel en los argumentos, en lo que yo hablo, en lo que yo digo, en lo que yo hago en mi vida cotidiana? Entonces sería una buena pregunta para hacernos cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces aquí en el versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás opera en el corazón de aquellos que ya decidieron voluntariamente ir en contra de toda evidencia para continuar viviendo en su pecado, porque pues la verdad es muy cómodo no salirte de tu rutina, no salirte de la cotidianidad y no decir, oye, pues el ser cristiano, oye, qué responsabilidad que me digas que si Cristo está en mí, el Espíritu Santo, no, yo estoy así muy feliz y muy contento. Bueno, eso es una decisión, ¿no? Entonces, hay quien voluntariamente va en contra de lo que el Señor dice, ¿no? Entonces aquí dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos y como están ciegos son incapaces de ver el resplandor del evangelio que está aquí en la palabra de la gloria de Cristo. Entonces Satanás hace todo lo posible para que los ciegos sigan en su misma condición. En muchas ocasiones yo pienso que el que sabe algo o ya estuvo dentro de esta magnitud de los favores del Señor y luego se vuelve a salir, se da cuenta, ¿no? Pero decide que ya no quiere estar ahí, pero hay otros que están cegados y ni se dan cuenta de lo maravilloso que sería volver sus ojos a la verdad de la palabra, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el enemigo hace lo posible para que los ciegos que tienen ese velo ahí tremendo sigan en su misma condición, la ceguera. Entonces aquí en Juan 3, del 19 al 21, se los voy a leer, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Qué hermoso, ¿no? Dice aquí Juan 3, del 19 al 21, ¿no? Entonces, hemos estado hablando mucho de todos aquellos que tienen entenebrecido su corazón, sus pensamientos, ¿verdad? Porque pues aman más al mundo. Entonces, no es que la luz tuviera un defecto, sino que nosotros o el incrédulo no quiera verla. Esa luz que solo Dios nos da dentro de su puro amor por cada uno de nosotros, es esa luz que nosotros tenemos que ver y es la que nos guía por ese camino de gran seguridad, ¿no? Entonces, ese es un amor por elección. Él nos eligió y es también amor por un acto de su propia voluntad. Pero pues así es nuestro Dios.
Entonces dices, qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla, porque ahí conocemos cómo es nuestro Dios. Dios hace evidente a través de su creación sus atributos que son invisibles, ¿no? Y Dios hace visible a través de toda su creación su poder, su divinidad, pero, hay un pero, dice, el hombre en su pecado ha decidido restringirlo y repeler esa verdad. Ustedes y yo hemos visto los repelentes, ¿no? Cómo los echamos y ahí no se acercan los mosquitos y si ya estaban ahí, pues ya murieron, ¿no? Entonces, así el ser humano repele esa verdad, el incrédulo lo hace y está muy cómodo en su vida cotidiana y a veces superficial, en muchos casos tan superficial, fijándose en las cosas que no tienen ningún sentido si lo vemos desde el punto de vista del Señor, ¿no? Bueno, entonces, dentro del egoísmo caminan ellos y del propio ego, ¿no? Entonces, ellos te pueden decir, mira, mi vida ya la tengo resuelta, este es el resultado de mi esfuerzo, de mis estudios, yo no le debo nada a nadie. Mi vida, ¿qué es? Su gloria. Él se está gloriando y dice, porque yo y yo, ¿no? Entonces, al decir que no le deben nada a nadie porque él tiene todas las capacidades, él lo ha hecho por sí mismo, ahí es en donde no le puedo dar la honra a Dios y mucho menos humillarse, porque ahí la palabra aquí nos dice que debemos ser humildes y que nos humillemos y que cuando nos equivoquemos, vayamos a sus pies y decirle, sí, Señor, me equivoqué y quiero ser humilde y me quiero humillar ante ti porque, ¿sabes qué? Sí me equivoqué, lo reconozco, ¿no? Eso fue lo que hizo Pedro, ¿no? Él lo negó, pero después se sintió tan mal y vino y se arrepintió, ¿verdad? Entonces se hizo humilde y el Señor habla mucho de la humildad, así como era Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces, al decir aquí en este versículo que no le dan la honra, ni le dan ni siquiera las gracias por la comida, ni siquiera las gracias por un nuevo día que están abriendo sus ojos y están pues haciendo sus planes, no, todo es qué tengo que hacer, tengo la lista para hacer 1, 2, 3, 16 cosas durante el día y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo están esos corazones? Pues llenos de vanidad, sus razonamientos nomás no están ligados a los del Señor y bueno, pues están con mucha tristeza porque yo veo a mucha gente que aparentemente lo tiene todo, pero hay mucha tristeza en lo más profundo de su corazón, pero ellos dicen que no, que todo lo tienen resuelto, ¿no? Y bueno, pues están sin luz, están muertos. ¿Por qué? Porque están lejos del conocimiento de Dios, ¿no? Ayer andábamos dando una vuelta por el Tecnológico de Monterrey, que es la matriz del tecnológico, que pues es reconocido eh, como una institución muy buena. Entonces, bueno, anduvimos en la biblioteca y tú ves todo eso y dices, oh, esto es así como digno de reyes, ¿no? De veras, unas instalaciones impresionantes. Y yo volteaba y veía, ya era medio tarde, y volteaba y veía a los chavos y unos llegan, tienen un lugar, algunos que me supongo que son los que vienen de diferentes lugares fuera de Monterrey y que traen beca y que le van a echar todas las ganas para poder sacar muy buenas calificaciones y poderse preparar, qué bueno, y llegan en su bicicleta y duro a darle y luego ya la estacionan y suben a las aulas, ¿no? Y luego llegan otros en Porsche, en unos carros impresionantes y digo yo, bueno, debe de haber chavos realmente responsables.
hijos de papi, de mami, que les dan un carro y así porque, bueno, son empresarios y gente que ha hecho su dinero por trabajo, ¿verdad? Pero luego yo pensaba, ¿y cómo estará el corazón de estos muchachos? Tanto del que llega en la bici, no quiere decir que por eso sea humilde de corazón, ¿verdad? No, 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 no. O como el que llega en el último modelo, ¿no? Puede haber de veras diversidad de todo, los ves. Y así como caminan, hay unos que son soberbios, otros les notas el ego. O sea, fue una clase muy interesante porque yo me andaba también fijando en eso, aparte de las instalaciones de alto nivel en el tecnológico, porque aquí trabaja una sobrina de la familia de Enrique. Entonces anduvimos dando esas vueltas, unos jardines impresionantes y demás. Entonces me gustó porque, bueno, cuidan mucho de que los jóvenes anden en los parques, en unos árboles llenos de flores. Vimos hay venados dentro de las instalaciones de los muchachos de las aulas. Hay esto, pájaros de todo tipo. Entonces los muchachos, yo creo que cuando están estresados, inclusive les ponen unos pianos para que el que sabe, nomás, no hay escuela de música aquí, pero les ponen pianos y entonces está un muchacho dándole y estaba tocando el piano muy, muy bonito. Entonces yo creo que esa es una manera de desestresarse, porque a lo mejor iba a tener examen y todo. Digo, qué padre, porque tienen todo, ¿verdad? Esto, para que ellos puedan ir preparándose pues de una manera a todo dar, ¿verdad? Y aunque traigan los carros último modelo, puede ser personas sencillas y simples a las que también hay que hablarles, ¿verdad? Porque bueno, pues eso no demuestra quién eres, sino el que realmente se rinde ante el Señor. Entonces, se lo comento porque de veras fue una clase muy buena para mí, el estar viendo todo ello, ¿no? Entonces, volviendo al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 2 habla de la obediencia y siempre agradecidos a Dios porque es necesario que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, los que ya le conocemos. Pero ahí es en donde yo veía tanta gente que decía, ¿cómo hablarles a todos estos? Al de la bicicleta, porque seguramente está durmiendo en los dormitorios del TEC de Monterrey y el otro se va pues a las zonas, ¿no? Pero todos ellos necesitan mucho porque son chavos que los están preparando, pero ese es el mundo del futuro, ¿no? Entonces, bueno, solamente Dios es el único que sabe cómo nosotros como obreros vamos a poder hacer, ¿no? Entonces aquí en ese capítulo, en el capítulo 2, sí habla del enemigo que hay que ver que no gane ventaja sobre nosotros, porque nosotros somos los obreros y como es muy común que digamos que la mies es mucha y los obreros somos pocos, bueno, cómo puede salir el hombre incrédulo de esta condición de ceguera espiritual que ya les había comentado? Y bueno, aquí la respuesta de Pablo dice que solo Dios es el único que abre los ojos del entendimiento. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos ver su gloria. Entonces ahí se me viene a mí la mente que somos intercesores. Tenemos que orar, ¿verdad? Porque no iba yo a tomar el micrófono y empezarles a hablar a ellos porque pues van a venir, van a decir, oiga señora, pues ustedes entraron a conocer, ¿no? Con una credencial de un empleado de ahí, pero no es esa la manera, sino que tenemos que orar, tenemos que interceder y en el momento en que el Señor diga ahí, pues entonces ahí tenemos que hablar, ¿verdad? Entonces el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo es como decirle, bueno, Pablo, entonces tú para qué predicas el evangelio si acabas de decir que el incrédulo está voluntariamente ciego y que no quiere ver, ¿no? Entonces,
ahí nos damos cuenta que es el mismo poder creativo que se desplegó en toda la creación al Señor hacer toda esta maravillosa creación, que es el mismo poder que opera en el corazón del incrédulo. ¿Para qué? Para que pueda ver la luz radiante de la gloria de Dios en Cristo, que es como revelada a través del Evangelio, ¿no? Entonces sí, porque cuando lees este versículo, dice, bueno, Pablo, entonces tú ¿para qué estás predicando? Si estás diciendo que el incrédulo está voluntariamente ciego, que no quiere ver, pero entonces ahí es en donde entra el poder del Espíritu Santo y empieza a trabajar en el incrédulo, como éramos tú y yo antes, y esto es maravilloso, pero es un proceso largo, no es tan de la noche a la mañana, por así decirlo, ¿verdad? Juan Calvino decía en las escrituras, él era de la época más o menos de Martín Lutero, ¿no? Dice, ver la gloria de Dios es como distinguir lo claro de lo oscuro, como distinguir lo dulce de lo amargo, o también lo blanco del negro. Exactamente, o sea, hay que ser entendidos, ¿verdad? Y les comento, el enemigo o Satanás o como le quieran decir, no va a poder destruir nuestra fe y la confianza en Dios si somos unos verdaderos creyentes. Por eso es que tenemos que trabajar arduamente y constantemente en estudiar la palabra, en reflexionarla, en tener esa intimidad con el Señor. Y bueno, tenemos esa gran bendición de la oración, ¿no? Para tener ese vínculo que el Señor nos ha permitido. Muy bien. Entonces aquí viene el versículo 6 que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Imagínate qué hermoso, porque dice que Dios es el que mandó, o sea, Él es el que decidió que tú y yo y todos los que van a oír este estudio, que estábamos en tinieblas, que estábamos en el no conocimiento de la palabra, que estábamos en una cloaca, ¿verdad? Vengamos y resplandeciéramos en la luz del Evangelio, ¿no? Y entonces dice que también resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. Esto, ¿cómo va a ser? A través de la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Porque aquí dice, a través del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él se hizo carne, vino y nos enseñó. Y entonces fuimos llamados, ¿verdad? Para que seamos sus alumnos, así como ya nos hizo libre y nos dio tantos regalos, pues entonces tenemos que aprender de él, ¿verdad? Entonces, voy a leer aquí el versículo 7, en donde en la Biblia dice que cómo es vivir por la fe, ¿verdad? Y habla de los vasos de barro que somos tú y yo, y que el Señor, el alfarero, está forjando, está formando, está dándoles esa forma hermosa. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces esto es una paradoja, ¿no? ¿Qué es una paradoja? Es algo contrario a la lógica humana. Ustedes saben que mucha gente, porque son muy lógicos, todos se lo llevan a la lógica, no pueden creer en lo espiritual. Están llenos del conocimiento del mundo, pero son lógicos. Entonces, cualquier cosa lo llevan a la lógica y no permiten fluir, ¿no? El Espíritu de Dios. Entonces, en este versículo 7, en donde habla de los vasos de barro, nos podemos preguntar, porque les acabo de decir, es una paradoja, cómo aquí nos vemos y nos preguntamos como hijos de Dios comparados para hacer posesión de Él, de Dios,
¿no? Y que estemos pasando por vicisitudes o adversidades, las más complejas. Puede ser de enfermedad, como lo hemos dicho, ¿no? De hospitalización, de que no tienes ni un peso y tienes que pagar una renta o de cantidad de cosas, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo? No lo entiendo, ¿no? Entonces nos vamos a las personas entregadas al servicio. Les voy a dar dos ejemplos como de fe total. La de Job, por ejemplo, la del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces esto es contrario a toda lógica humana, ¿no? Y así está llena la palabra, porque Jesús enseñó paradójicamente y dijo que la manera como tú y yo podíamos ganar la vida, pero perdiéndola. Y entonces tú dices, ¿cómo es que yo voy a ganar? O no, ¿cómo es que yo voy a perder algo para poder ganar? Ahí como que es ilógico, ¿no? Entonces, también en otro lado de la Biblia nos dice que si alguien nos maldice, tenemos que bendecir. Y tú dices, ah, carambas. Y que si yo quiero ser exaltado, tengo que humillarme. Entonces, eso nos hace detener y reflexionar para que no pasemos por alto lo que Dios quiere comunicarnos, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar al Pablo, que fue escogido por Dios para ser su especial instrumento de esparcir el evangelio, ¿no? Por una gran parte del Imperio Romano, como la persona más perseguida. Ya lo hemos visto aquí en Corintios, ¿no? La más perseguida, la persona más sufrida, más experimentada en dolor y sufrimiento. Y bueno, se dice que Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, fue el que padeció muchísimo más que cualquier otro, después del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo es el que padeció por ti y por mí, pero después el apóstol Pablo también lo hizo de una manera tremenda, ¿no? Y ya lo habíamos visto, creo que me tocó dar esa clase cuando se burlaban de él en el aerópago, y luego también cuando cayó en prisión en Listra, cuando lo golpearon tanto que lo dieron por muerto, ¿se acuerdan? Y luego ya después en Tesalónica ahí fue expulsado, y luego después de ahí bajó a Berea, donde tuvo que escapar, y todo, ¿por qué era? Por causa del evangelio y por obedecer a Dios, eso le aconteció. Entonces nosotros también podemos pasar por ciertas situaciones, ¿verdad? Porque el mundo está complicado, es complejo. Ahorita todavía no hay persecución, aparentemente aquí en México todavía no hay esa persecución como la que hubo allá, pero la palabra dice que podemos también ser perseguidos porque estamos predicando la palabra, ¿no? Entonces aquí en el versículo 6 y 7 es también otra paradoja, porque dice, ¿cuál es el tesoro al que se refiere que Dios ha colocado en vasos de barro y que Dios nos ha hecho resplandecer en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús? Entonces Dios hace resplandecer la luz del evangelio en nuestro corazón, porque ese es el tesoro que tiene un valor extraordinario. Ese evangelio que es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, para todo aquel que cree. Y dice que para el judío primeramente y luego para el gentil. Es su poder con el que quita la ceguera espiritual a los seres humanos. Y es la manera de cómo Dios resucita de la muerte en la que estábamos. Es la muerte espiritual, estamos hablando de la muerte espiritual, y por eso es que somos llamados vasos de barro, no vasos dignos de gloria, para nada. Eso dejamos que el Señor haga lo que tenga que hacer. El barro, sin embargo, se moldea, se trabaja, se le da forma, y es lo mismo que está haciendo Dios con nosotros. Pablo en 1 Corintios 1, 26 y 31 nos dice que Dios ha hecho en Cristo sabiduría
justificación, santificación, redención, para gloriarnos en Él solamente, no gloriarnos en nosotros. Dios no se fijó en los filósofos griegos, ¿no? Y en los grandes oradores como Platón o Aristóteles, Sócrates, para presentar su poderoso evangelio. Él escogía gente sencilla, ¿no? Y bueno, no olvidemos también que el hermano de Moisés tuvo la osadía y la necedad humana de que cuando se le pidió construir el famoso becerro de oro con sus propias manos, le quiso luego vender la idea a su hermano Moisés de que lo que pasó, el pueblo le trajo las cosas de oro, sus aretes y todo, sus alhajas, él lo echó al fuego y de repente salió un becerro. Y como se dice aquí en México, ajá, así como se dice, o sea, hasta no hubo uno que no se equivocase, ¿no? Entonces, no, es muy importante revisar que no somos perfectos como no lo fue ni Aarón ni Moisés, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que se habla de Moisés, fue un grande profeta, ¿no? Del Antiguo Testamento. Dios hablaba con él cara a cara y no pudo entrar a la tierra prometida. Eso a mí me impactó de una manera que dices, pero si él fue el que lo sacó en el Éxodo y luego después ya no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? Recordemos también otro evento en el que Pedro también, ¿no? Le dijeron, oye, pero si tú eras el que estabas con Jesús. Y dijo, no, yo ni lo conozco, ¿no? Pero ¿cómo? Dice, si tú es a quien tú le declaraste que podías morir y hasta morirías por él, llega un momento en que dices, no, yo a él ni lo conozco. Le entró temor, le entró miedo, pero después vino el arrepentimiento, ¿no? Es ese vaso de barro que la palabra viene y nos explica que estaban siendo formados, todos ellos también, todos, absolutamente así como tú y yo estamos siendo formados. Muy bien, entonces, aún el mejor de nosotros es una persona extremadamente frágil. Tú y yo somos muy frágiles y qué fácil somos de caer, ¿verdad? La historia del hombre lo demuestra. Nosotros somos afectados por enfermedades, ¿no? Nos duele por aquí, nos duele por acá, la mano se inflama aquí. Y entonces nuestras emociones nos van a afectar porque nos entra el temor, nos entra el miedo. Tenemos que ir con el médico, ¿no? Y entonces también nosotros somos susceptibles a los fracasos o nos sentimos derrotados, decepcionados y todo eso pues viene a desmoralizarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes recuerdan cómo se ha hablado de Charles Spurgeon, ¿no? Inglés. También él fue llamado, fíjate, llamado la lengua de oro en Inglaterra, el príncipe de los predicadores. ¿Y saben qué? Batalló tanto con la depresión. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que a los cristianos maduros no les pasa. Claro que les pasó absolutamente a todos. Entonces no te sientas mal si a ti te pasa. Y yo no tengo por qué sentirme mal si a mí me pasa, ¿no? Entonces, tenemos que ir a esos ejemplos de personas que fueron predicadores, evangelizadores, maestros en la palabra y todo, y caían en la depresión, como Spurgeon. Entonces, batalló muchísimo y antes no había los medicamentos que hay ahora para ayudarte a sentirte bien y seguir adelante, ¿no? Pero Dios estaba formando esos vasos de barro que habla aquí este versículo, ¿no? Entonces, todos somos susceptibles a las cosas que el cuerpo caído puede sufrir, porque acuérdense que somos, es un mundo caído donde estamos, que es por el pecado, ¿no? Martín Lutero, recuerdo que en algún tiempo estuvo muy atemorizado también, o sea, pero era el vaso de barro que el Señor estaba ahí dándole esa forma, ¿no? Entonces, aquí en este verso 7, donde habla de los vasos
barro, queda muy claro el poder transformador de Dios. Muy bien. Voy a leer el versículo 8, 9 y 10, que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí donde dice atribulado, pero no angustiado, es el poder sostenedor de Dios en ti, en ti, en ti y en mí. Dice afligidos en todo, pero no agobiados. Puedes estar pasando por la prueba más fuerte, pero no te vas a agobiar, vas a tener esa paz, ¿no? Entonces Pablo, volvamos al apóstol, estaba tan afligido por el pecado de esa iglesia de Corinto. ¿Y por qué? Porque tenía una gran inmoralidad, ya lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Pero él se preocupaba por todas las iglesias y por eso promovía la ayuda de una iglesia para la otra iglesia que estaba necesitada. Y bueno, a través de todo eso, pues él sí trabajó mucho, pero también fue perseguido, ¿no? Entonces ahí donde el versículo dice derribado, pero no destruido, se me viene a la mente cuando están en este deporte que es tan fuerte y tan tremendo el boxeo, ¿no? Que están luchando y llega un momento en que ¡pum! Le dan en cierto lugar del cuerpo, ¡paz! Lo tiran. Entonces lo derriban, pero esa persona se vuelve a levantar, ¿no? Entonces es lo mismo. Podemos ser derribados, pero nos levantamos y aparte tenemos al Señor de nuestro lado, a nuestro favor, ¿no? Y entonces, y recordemos siempre al apóstol Pablo, porque él nos habla en estos versos de Corintios, cómo por la gracia él fue sostenido, cómo le daban de golpes y lo latiguearon y luego lo dieron por muerto y él se volvió a levantar. ¿Y a qué se levantaba? A predicar, ¿no? Entonces, es una forma de que Pablo llevaba la muerte de Jesús en su cuerpo y nunca se dio, se levantaba, ¿no? Entonces es algo que ocurre paulatinamente, ¿no? Parece que Pablo, conforme iba avanzando en lo de la predicación o en el servicio, pues iba sufriendo. Fue una vida tremenda de sufrimiento. Y bueno, esto que nos enseña que la muerte de Jesús trajo vida a muchos. Te incluyes tú y me incluyo yo. Gloria a él, ¿verdad? Muy bien. Aquí vamos a ver otra paradoja en el versículo 11 y 12 que dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Dice Pablo aquí que no estamos siendo entregados una o dos veces al año o al mes o a la semana, sino que es una experiencia cotidiana, es a diario. Pero para que se manifieste la vida de Jesús en nuestro cuerpo que es mortal, Pablo piensa en el presente y en el futuro. Acuérdate que nuestro futuro está ya con él, ¿no? Entonces, y en el presente, ¿cómo? ¿Cómo lo demuestra? En el poder de la resurrección que vive en medio de nosotros, por medio de la cual vivimos una vida de victoria y no de derrota, ¿no? Porque Él es el que nos sostiene. Muy bien, entonces aquí esto me llevó a leerles y revisar Efesios 1, 19 y 20, en donde dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su poder y de su fuerza. Él es poderoso, Él es fuerte, Él
Él hace lo que Él quiere y decide, y por eso nos está preparando, ¿no? Y luego dice, la extraordinaria grandeza, o sea, imagínense, del poder de Dios está contigo y conmigo. Y esa fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos. Y luego la cual opera en Cristo resucitándole de la muerte, ¿verdad? Entonces, y luego, ¿qué hizo Jesús? Se sienta a la diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales, a donde vamos nosotros. Entonces, esto es un trabajo que tenemos que hacer, tenemos que ser bien entendidos de lo que pasó para poder seguir adelante, y si nos caemos, nos levantamos. Así lo hizo el apóstol Pablo y así lo haremos nosotros siempre y cuando tomemos esa decisión, ¿verdad? Muy bien, este versículo de Efesios es muy hermosa, porque cuando el poder de la resurrección se manifieste en nosotros, ese es el poder de la vida de Jesús manifestado en ti y también en mí y en todos los creyentes. Muy bien. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Yo lo invité, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también vive en mí. Y luego dice Gálatas, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Este versículo de Gálatas, yo creo que sería muy importante que lo escribieran en una tarjetita y lo pusieran muy a la mano en su refrigerador y lo estuvieran viendo constantemente y nos lo aprendamos, porque estamos crucificados con Él, ¿no? Pero ya no vivimos nosotros, sino Él vive en nosotros, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. ¿En la fe en quién? En Jesucristo, ¿no? Entonces esto explica que el poder para vivir esa vida conforme lo que dice la palabra, no es algo que reside en lo que Pablo hizo, ¿no? Sino que reside en el por qué Cristo vive en él y que el Espíritu Santo mora precisamente en él, y es ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Esto es bien importante entenderlo, ¿no? Entonces, Cristo vive en ti y el poder de la resurrección también vive en ti y en mí. Y eso de veras, como les digo hace rato, cuando entienden la palabra, te derrites porque en agradecimiento al Señor por lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Es como si dijéramos, mientras yo corro el peligro de la muerte, ¿no? Predicando, tú corres el peligro de convertirte, o sea, de tener vida, porque la gente incrédula está muerta, aunque aparentemente esté rete feliz y contenta, ¿no? Entonces es algo muy, muy hermoso y de mucha edificación para nosotros. Bueno, entonces el versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este verso, aquí Pablo empieza a establecer la relación en el rol, ¿cómo les diré?, de la fe en la vida del creyente, y él une esa fe y con la habilidad de testificar o de predicar. Todos tenemos esa habilidad. No podemos decir que yo no tengo esa habilidad, no, de testificar lo que hemos leído, ¿no? Hablar del evangelio por lo que hemos leído y por lo que hemos creído, ¿no? Encontré aquí de una persona, un predicador y escritor, Warren Wiersbe, dice en uno de sus libros, nadie cierra la boca de un creyente como la incredulidad. El que no cree, pues no predica. ¿Cómo puedes tú testificar lo que no crees? Pero si estás lleno de fe,
el Espíritu Santo dice, y tú abre la boca y yo la llenaré. Y cuando sabemos eso, pues no podemos decir que no somos evangelizadores o que no podemos hablar aunque no seamos maestros en la palabra, porque el Espíritu de Dios fluye a través de nosotros, ¿no? Cuando no nos atrevemos a predicar o a hablar de la palabra o expresar nuestra fe en los ambientes sociales, en el trabajo, en la escuela o donde estemos, aquí habla de que somos incrédulos, aunque digamos que somos muy cristianos y demás, ¿no? Porque también Él nos da, como hemos visto, el querer como el hacer y el poder hacerlo, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, ¿será que esa incredulidad que tú o yo a lo mejor decimos que no tenemos es porque no creemos en ese evangelio que tiene el poder transformador de vidas? Yo lo he visto en muchas vidas como el poder de Dios transforma y he visto en mí, ¿no? O tal vez habrá gente que diga ser cristiana, pero no cree que Dios nos puede, que al estar haciendo esos vasos de barro y dándoles forma y demás, es una combinación. Él está trabajando en nosotros, pero también nosotros tenemos que trabajar ¿para qué? Para hablar, para predicar, para dar a conocer el evangelio, ¿no? Aquí en Hechos 4, del 18 al 20, se los voy a leer. Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces aquí dices tú, wow, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, hay que hacer lo que Dios nos dice en lugar de hacer lo que el hombre diga, ¿no? Entonces, no podemos dejar de decir, de hablar lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos entendido, lo que hemos vivido, porque hemos vivido muchas cosas en donde el Señor nos ha dado esas gotas de miel que hacen que volvamos, ¿no? A levantarnos cuando a lo mejor nos hemos sentido caído, digo, cuando a lo mejor hemos resbalado y nos hemos caído, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa fe en el Hijo y tener esa fe bien clara, anclada, no en el aire, no podemos anclar una fe en el aire, sino en dónde, en el hecho histórico que leemos aquí en la palabra. Aquí está el hecho histórico y entonces aquí es en donde se ancla nuestra fe. Muy bien, entonces aquí segunda de Corintios 4, 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ay, qué hermoso, ¿no? Leer esto. Ahí es en donde está la fe anclada en el poder de la resurrección y es el poder del Espíritu Santo el que se manifestó en la vida de Pablo, pero también se manifiesta en tu vida y en la mía. Ya es ahí en donde tenemos ya todo ese portafolio lleno para ir a hacer lo que el Señor nos pide, ¿no? Aquí en este versículo vemos cómo el pensamiento del apóstol es como a futuro, ¿no? Y es eterna porque Cristo resucitó y prometió esa resurrección. Ahora, yo pongo mi fe en ese evento futuro y entiendo que puedo predicar aún en medio del peligro de muerte, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿no? Como les comento, ahorita no tenemos persecución aparentemente en el mundo, sí, luego a veces nos hacen medio mala cara, pero no hay persecución como tal, ¿no?
Entonces, ahí nuestra fe ya está anclada en la resurrección futura, que es lo que está diciendo Pablo. Lo peor que me pudiera pasar es lo mejor que me pudiera acontecer, ¿no? Porque yo voy a entrar al reino de los cielos. Aquí es lo que entendemos que Pablo pensaba, ¿no? Y desafortunadamente tenemos una vida orientada mucho hacia lo temporal, hacia lo pasajero, hacia lo terrenal, ¿sí o no? Entonces, realmente salir de este mundo es salir de un mundo de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, de pérdidas, de lágrimas, de enfermedad, porque la enfermedad a veces sí, yo creo que en la enfermedad muchos hemos sido probados, ¿no? Entonces, no hay que orientarnos hacia lo temporal, sino hacia lo eterno, ¿no? En alguna ocasión, no sé si ya hayas pensado que digas, ay, ojalá ya Cristo viniera pronto, ¿no? Y se lo he oído hasta los pastores. El otro día lo comentaba el pastor Núñez, que él lo platicaba con su esposa. A veces decía, ay, ya sería bueno que Jesús viniera, ¿no? Entonces, no nos orientemos a lo temporal, a lo terrenal, sino a lo que viene, que es maravilloso, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí hablo este versículo 14 porque nos va a resucitar juntamente con él. Dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por amor a vosotros es la motivación, por amor al pueblo de Corinto, era la motivación que el apóstol estaba dispuesto a sufrir. Y dice, por amor a vosotros, y eso viene también a nosotros, ¿verdad? El gran problema es que no estamos dispuestos tal vez a sufrir de la manera como lo hizo él, ¿no? Porque tal vez nos amamos demasiado nuestra vida, no amamos al prójimo como se nos pide. Realmente, y es una pregunta que te quiero hacer, ¿amamos la cruz? ¿Amamos la cruz en donde Cristo murió, padeció por ti y por mí? ¿Amamos suficientemente la causa por la que Jesús vino? Esas serían unas preguntas muy importantes que tuviésemos que apuntar, ¿no? ¿Amamos al Señor Jesús o amamos la salvación que nos ha regalado? Porque ese fue un regalo. ¿Amamos eso? Porque es muy fácil estar leyendo, estar oyendo, tal vez habrá quien asimile, quien no, o como decimos a veces cotidianamente que nos entra por una y nos sale por la otra, ¿verdad? Pero sí serían preguntas que tendríamos que hacernos. ¿Realmente amo la cruz y amo al Señor Jesús quien padeció ahí? Pero también vamos a lo que nos dio, que nos justificó, que nos dio la vida eterna, que nos perdonó. O sea, amamos realmente su cruz, que es una cruz vacía, ¿no? Pero, ¿qué hay de su causa? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa por la que él vino? Amo su causa. Y la salvación, ¿no? La salvación, porque esa salvación es la que nos va a llevar a estar eternamente con él, ¿no? Y luego, en muchas ocasiones decimos que honramos el evangelio. Y yo te pregunto, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo honras tú el evangelio? Y yo tengo que preguntarme, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo honro el evangelio? ¿Cómo honro el servicio? ¿Cómo honro a Jesús? ¿Cómo honro a Jesús, a Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, el evangelio es un gran tesoro que se nos ha dado y luego está puesto en simple y frágil vaso de barro que soy yo y que eres tú y que son todos los que van a escuchar esto, porque
¿Cuál es la motivación del versículo 15? Es el amor. Y eso nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de este esfuerzo? Pues que se sigue extendiendo la gracia. ¿Y cuál es el resultado? ¿No? Que las acciones de esa gracia abunden en extender el evangelio. ¿A través de quién? De nosotros que somos esos vasos de barro, perdón, que estamos siendo formados, que nos está dando esa forma, pero que sabemos que somos frágiles y que podemos caer, ¿verdad? Pero ¿cuál es la meta? La gloria de Dios, ¿no? Dios se propone desplegar su gloria a través de nuestras propias vidas. Él lo quiere hacer. ¿Tú quieres que Él despliegue su gloria a través de la vida tuya para que podamos ser evangelizadores, hablar de la palabra? Entonces, para que su poder sea de Él en nosotros y no de nosotros mismos, porque no podemos hacer nada, o sea, somos muy frágiles. Pero yo me imagino ese barro ese vaso de barro, como lo hacen allá en Metepec, ¿no? Hay muchos talleres en los que podemos ir a ver cómo se están formando todo eso que hacen los artesanos, y el Señor es el artesano que está formando, forjando ese vaso de barro en ti y en mí, ¿no? Este es un proceso de redención, pero también de santificación. Entonces tenemos que ser entendidos, que ya fuimos redimidos, que ya se pagó el precio, pero también que tenemos que caminar en ese camino de la santidad. Muy bien. Entonces aquí vamos al versículo 16 que dice, por tanto, no desmayamos. Esto me encanta porque cada año pues vamos envejeciendo, ¿no? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es un versículo que desde que yo lo leí, que tenía 49 años, que es cuando el Señor me jaló, yo decía, sí es cierto, ¿no? Porque el hombre exterior sí se desgasta, nos vemos una arruguita más, la fuerza ya no es la misma de hace 10 años, ni de hace 5 años, ¿eh? Pero lo más hermoso que dice que el interior se renueva de día en día. Pero ¿qué creen? No se hace solo. Nosotros tenemos que estar trabajando en ello, ¿verdad? Porque Dios hace todo esto por amor y nos lo muestra constantemente, ¿no? Pero, por ejemplo, el deterioro del cuerpo mortal de nosotros como creyentes van experimentando paralelamente una renovación progresiva, porque como en nuestro interior se está fortaleciendo y en el exterior hay una renovación, digo, hay un cambio, perdón. Entonces, las aflicciones de este mundo que consideraba Pablo como las leyes pasajeras, producen un eterno peso de gloria en Dios, ya lo hemos visto, ¿no? Y nosotros no debiéramos de vivir aquí en el mundo, no viendo las cosas del mundo en el que vivimos, sino viendo las cosas del mundo que no vemos, como cuando dicen, ¿no? Ver lo que no es, o ver lo que no es como si fuera. ¿Eso qué es? Es fe, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, y eso es glorioso, lo invisible, porque caminamos por fe. Entonces, es decir, ver las cosas que no son como si fueran. Entonces, lo que no ha pasado, verlo como si ya pasó. No sé si me entiendan, ¿no? Entonces, es decir, por lo tanto, que a pesar de que somos esos vasos frágiles, vasos de barro, y que a veces nos deja desconcertado cómo aquí se habla en paradojas que dices, ¿cómo esto? No lo entiendo.
pero cuando vamos y reflexionamos, pues vamos entendiendo porque a través del Espíritu Santo Él nos lo va diciendo, ¿no? Y a veces nos desconcertamos porque tal vez nos hayamos sentido abandonados, pero no debemos ni de rendirnos, ni tampoco de agobiarnos, ¿no? Él aquí dice Pablo en este versículo cómo en el transcurso de los años su cuerpo se iba desgastando. Su carne física, ¿verdad? O sea, tenía menos fortaleza, pero él se percató que el hombre interior era más fuerte cada vez, ¿no? Y entonces es por eso que lo escribe. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre interior se estaba purificando y que piensa ese hombre interior como Cristo y piensa menos como la carne, esta carne que se desgasta. Eso es glorioso, ¿no? Cómo el Espíritu le revelaba esto a Pablo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo decae, ¿por qué? También porque se está deteriorando, pero también por la corrupción, porque sabemos cómo está este mundo, ¿no? En la nueva versión internacional, es otra Biblia, dice, es por esto que nunca nos damos por entendidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, así dice, muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Ya acá en la Reina Valera dice, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, o sea, se va muriendo. Entonces, no debemos permitir que nuestras experiencias vividas nos debiliten o nos consuman al hombre interior, ¿no? Porque los que no conocen a Dios, cada experiencia de la vida nos va acercando a la muerte y cada paso va produciendo en ellos un sentimiento de vacío o un sentimiento de que no tienen propósito en la vida, o un sentimiento de qué significado tiene la vida si no tengo yo ningún propósito, ¿no? Y bueno, tal vez se sientan insatisfechos, ¿no? Sin embargo, el creyente, como somos tú y yo, que leemos la palabra, con experiencias dolorosas, porque las hemos tenido, a lo mejor las estamos pasando, a lo mejor habrá. Yo una vez oí a una persona que decía, no, yo no tengo ningún problema y yo tengo todo resuelto y demás, pero era una persona que busca y que cree del Señor y hace poco, pues sí, tuvieron ahí uno de sus hijos se accidentó y demás, y yo dije, caray, pues hoy vino una prueba tremendísima, pero Dios en su infinita misericordia les ayudó de una manera hermosa. ¿Por qué? Porque nos ama y porque son creyentes ellos también, ¿no? Entonces, eh, Dios usa en ocasiones los sinsabores que podemos estar viviendo, ¿no? Entonces, y realmente nos hace pensar más allá de lo que pudiésemos pensar por estar en la vida cotidiana, en muchas ocasiones perdiendo el tiempo. Y digo perdiendo el tiempo porque pues, a lo mejor nos sentimos insatisfechos porque estamos perdiendo el tiempo o con ciertos vacíos y tenemos que llenarlos con la palabra de Dios, ¿no? Y saber que nuestra vida sí tiene un propósito, ¿no? Entonces, pero esos sinsabores, esas pruebas, esas dificultades nos están formando para tener ese carácter conforme el de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros el hacedor nuestro de la creación, de la tierra y de los cielos y de todo lo que hay, está formándonos, está forjándonos y aquí viene el versículo que siempre estamos comentando, que Él dice aquí en la palabra, que va a terminar la obra en cada uno de nosotros. Y eso de veras también a mí me llena, porque digo, bueno, Señor, pues me estás forjando, me estás formando, soy ese barro, y a veces ese chipote que está por ahí, por ciertas situaciones, no te permito que lo vayas quitando, pero
cuando ya somos entendidos y venimos a la palabra, y luego cuando vemos esto como el Espíritu obraba en Pablo y escribía todo este tipo de cosas, pues, que es mucho más fácil entender, ¿no? Entonces, esta lucha que libramos día con día, pues es para forjar el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Aquí Pablo, en este mismo libro, en el capítulo 11, 23 al 27, habla de los múltiples padecimientos que vivió, porque dijo, fueron experiencias leves. Fíjate nada más, leves, dijo él, pasajeras e insignificantes. Yo pienso que esto lo evaluaba él a la luz de la eternidad, porque la verdad eran muy pesadas y eran muy graves, pero él decía que eran leves, pasajeras, porque sabía que iban a pasar y que el Señor los sostenía, ¿no? Y luego habla de que eran insignificantes y tú dices, wow, cuánto hay que aprender de él, ¿verdad? Y bueno, aquí en el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta es otra paradoja, porque realmente, por un lado, es como si el apóstol hubiera colocado en su mente una balanza de peso. Y luego, y en el otro lado, colocan los azotes, los azotes que él recibió, ¿no? Hambre, desnudez, encarcelamiento, naufragios, latigazos, todo sed, y por otro lado, la gloria que ha de venir en la eternidad. Y vemos cómo la balanza se inclina ¿a cuál lado? A lo que va a venir, ¿no? Entonces, eso es lo que lo levantaba a él. Pero bueno, finalmente era lo que el Espíritu Santo le decía, le aconsejaba, y por eso es que él decía que las experiencias que él tenía pues eran leves y pasajeras y que eran insignificantes, y dices tú, wow, wow, ¿no? En Romanos 8:18, a ver, aquí voy, a 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Esto ya lo vimos cuando estuvimos estudiando el libro de Romanos, que es hermoso, ¿verdad? Porque los sufrimientos de este tiempo presente, lo que estamos viviendo tú y yo en este momento, y la gloria será revelada para el resto de la eternidad, ¿no? Y luego también cómo los sufrimientos de este tiempo presente desgastan la parte externa, la tuya y la mía, en lo físico, estamos hablando de lo físico. Pero ¿qué hacen? Nos purifican, nos mueven, nos fortalecen y vamos de gloria en gloria. ¿En dónde? En nuestro hombre interior. Entonces así Dios permite las dificultades produciendo en ti y en mí un mejor fruto. ¿Para qué? Para el futuro. Porque esto es venidero, es la gloria eterna, a donde vamos a estar con Él. Entonces dices, wow, pues es una leve tribulación momentánea. Y esto es, a mí se me viene mucho a la mente cuando he estado en los hospitales. Berito también pasó una prueba bastante complicada, Rosalba también la pasa. Todos la hemos pasado, cada uno de ustedes la han pasado y la hemos pasado. Y aquí dice, es una leve tribulación momentánea, pero entonces va a producir en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Entonces, esto es hermoso porque vemos en el versículo 18 y 19, para terminar, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, aquí es lo que yo veo, lo que yo palpo, lo que mis sentidos perciben. Esta es la única manera de vivir con gozo, el
problema es así como la cosmovisión, la que vemos así con nuestra mente, la que vivimos con los lentes, pero de la vida terrenal. La palabra de Dios es un lente para poder ver las cosas, para poder reenfocar las cosas. Si yo me quito los lentes, pues no puedo leer, nomás veo manchas, ¿no? Es así como estaba yo antes de que Jesús viniera a mi corazón, pero luego yo me pongo los lentes y entonces ya me reenfocó a lo que Él tiene para mí, que es la lente de la eternidad. Ya tengo una nueva visión, una nueva claridad de qué es lo que viene, ¿no? Fíjense que es impresionante cuando vemos en la televisión o en el celular un accidente, un diagnóstico o que vemos animales morir y dice, ay, wow, pero luego decimos, bueno, pues es la cadena alimenticia, ¿no? Y entonces, y a veces nos dolemos por las mascotas y a veces no nos dolemos por la gente que está sin tener que comer o que las Marías que están sentadas por ahí con 2 o 3 hijos que no tienen ni para comprar un vaso con agua, ¿verdad? Pero sí, pero nos dolemos por la mascota, porque ya está viejita, porque esto, porque lo otro. Es una perspectiva errónea. Y aquí, porque Dios habla de amor, de misericordia, ¿no? Pero también tenemos que ser muy reales porque 16,000 niños mueren por hambre al día. Y sí, nos duele cuando oímos la noticia, pero al rato pues se nos olvida, ¿no? ¿Por qué no nos sentimos mal cuando tantas personas pasan a una eternidad de dolor interminable? No nos produce la misma reacción porque esa gente no fue salva. ¿Y por qué no fue salva? Porque no le hablaste tú, ni le hablé yo del evangelio, ¿no? Entonces, si no hablamos del evangelio, y esto es para terminar, ellos están condenados para estar no en la eternidad con Cristo, sino ya sabemos hacia dónde van, ¿no? Entonces, aquí en Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Y dicen no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, hay que gloriarnos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, bueno, pues aquí terminamos este capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 4. Y bueno, estos versos del 7 al 18, pues son hermosos porque aquí nos muestra el apóstol Pablo cómo podemos vivir por la fe y cómo él vivió de una manera viendo las cosas que padeció tanto, viéndolas insignificantes y leves y pasajeras. Entonces, pues tenemos mucho que recapacitar, que pensar cómo está nuestra vida, cómo están nuestros pensamientos, qué hacemos desde el momento en que abrimos los ojos y vemos un nuevo amanecer, si nos estamos quejando por el calor, por el frío, por el sol, por la lluvia, y muchas veces pues no nos alentamos a nosotros mismos o a nuestros mismos hermanos para seguir en ese caminar, como lo hizo el apóstol Pablo, hablándole a mucha gente que sabemos que está perdida, pero que está perdida ¿en qué? En las cosas del mundo y que no tienen ni siquiera la información de cómo ser salvos y de cómo caminar conforme a las riquezas en Cristo Jesús.
Muy bien, pues con esto termino este capítulo. Berito, ¿quieres comentar algo? O Rosalba, ¿quieren hacer algún comentario respecto a este capítulo? Bueno, pues estaba esperando a ver si Rosalba quería decir algo. Parece que se Pero tuvo mira, que... sí, mira, pues yo reconozco que Dios es el dueño de todo el universo y lo gloreo en todos los días de mi vida, al despertar, al estar todo el día, lo gloreo. Le doy gloria a Él en todo. Amén. No me siento desamparada de Él. Siempre está conmigo y Él sabe lo que me tiene que pasar. Claro. Para que yo pueda conocerlo más, ¿no? Y Él me sostiene siempre, siempre me sostiene en todo, en lo bueno y lo malo. Él está al lado de mí, esta casa es de Él, me la presta, mi vida es prestada porque sé que voy a ir con Él. Y gracias a Dios que lo conocí, y gracias a Dios que le tengo fe, y gracias a Dios que tengo confianza en que voy a estar con Él. Amén. Y cuando saldremos de este mundo es porque vamos a estar en la gloria. Porque ya no vamos a tener ni frío, ni calor, ni hambre, ni desesperanza, ni nada. Vamos a estar junto a Él. Qué Eso hermosura, es ¿verdad? lo que yo me quedo, estuvo muy bonita la plática. Gracias, Sí, gracias. Él siempre está, es el dueño del universo. Exacto. Él siempre está y estará porque vamos caminando por fe, mi Berito, ¿verdad? Y hablando Amén, sí. y orando mucho para que los que no le conocen le conozcan y dando testimonio, ¿verdad? De quién vive en nosotros para que ellos también quieran decir, ay, Vero es otra persona totalmente diferente a la que veíamos y yo quiero lo que tú tienes, Verito, y yo quiero lo que tú tienes, Mecho, Rosalba o Luz María o Araceli y demás, ¿no? Entonces eso sí es bien, bien importante, orar mucho e interceder por todos aquellos que de alguna manera no le conocen, pero Dios es maravilloso. Y Él siempre da respuesta a nuestras peticiones y a nuestras oraciones, sean de la índole que sea, porque vamos por fe. Y como el versículo... Sí, pero como tú dices, Meche, o sea, no podías entrar tú a la biblioteca de la universidad y empezar a hablar de Jesús. O sea, Dios te pone los medios y los lugares donde tú puedes estar hablando de Él. No, o sea, cuando ves a alguna persona que está sufriendo, padeciendo o desesperanzada, ahí es cuando tienes que hablar con Él, ¿no? Exacto. Tú vas a sentir en tu corazón cuando tienes que hacerlo y por eso es que hay que orar para que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a ser los intercesores que Él quiere que seamos. ¿Para qué? Pues para su gloria, porque sí, no podemos, si Él nos manda con un micrófono, pues a lo mejor será por ahí en el Parque Juárez, en Metepec, o sea, no. Él nos va a ir diciendo, pero también es bien importante ser intercesores. ¿Para qué? Para que, así como tú estás tan segura que te vas a ir con Él y yo también, asegurar la salvación para tu esposo, para tu hija, para tu yerno, para los que el Señor vaya poniendo. Pero bueno, finalmente siempre pensamos en la familia, ¿verdad? Porque como ya estamos viviendo ese proceso y estamos seguras, entonces también queremos que ese proceso sea en ellos, ¿verdad? Y es maravilloso, es maravilloso porque encontramos esa paz y esa tranquilidad, ¿verdad? Pues muchas gracias, Berito. Muchas gracias. No, Mecha, pues te tocó un tema realmente hermoso, es un tema maravilloso el que
te tocó viviendo por fe, imagínate nada más, ¿no? Entonces, pues para mí, a mí me deja el entender que ese tabernáculo que se creó por primera vez en el Sinaí, ¿no? Cuando iban rumbo a la tierra prometida, que Dios dio las instrucciones directamente de cómo debía construirse, y que había un sacerdote, ¿verdad? Que era Moisés y Aarón. Ese tabernáculo después se convirtió en el templo donde estaba ahí Dios. Y cómo a través de Jesucristo sabemos que ese tabernáculo, el Espíritu Santo, mora en nosotros, porque el tabernáculo finalmente es la presencia de Dios. En el desierto, después en el templo, y ahora no está de forma externa, sino a través de este pacto renovado, más que uno nuevo, digamos que es un pacto renovado. Este pacto renovado ahora, ese tabernáculo mora en nosotros. Y ya no necesitamos un sumo sacerdote externo, sino es Jesucristo. Por eso es que en Hebreos Jesucristo es descrito como el sumo sacerdote. Está aquí ese espacio, el tabernáculo está aquí en nuestro corazón, y aquí mismo está Jesucristo siendo ese sumo sacerdote que intercede por nosotros, ¿no? Entonces es algo que ya traemos en nosotros mismos. Y es eso lo que nos da esa fidelidad, ¿no? La fidelidad viene de Él. A mí me maravilla saber cómo Dios lo hace todo. Toda la obra es de Dios, absolutamente toda. No solamente la creación del universo, como ya se comentó, sino su presencia en Jesús para lograr que Jesús culminara con su tarea. Porque sin la presencia de Dios en él, no hubiera sido posible, ¿no? Y ahora nosotros podemos culminar nuestro proceso de santificación. Si caemos, levantarnos y continuar con esa fe, viviendo por fe, gracias a Él también, porque Él es el que está en nosotros. Si Él en un momento dado no está en nosotros, no lo vamos a lograr, ¿no? Vamos a hacer como esa rama que es injertada en el olivo, y si se cae, se va a secar. Necesitamos de Él. Entonces es maravilloso cómo la fe finalmente es dada por Dios, obviamente, pero Dios, porque está en nosotros, es que nosotros podemos hacerlo. Si no, no lo haríamos. Nosotros después del Edén, lo único que sabemos hacer es pecar. Es lo único. Nosotros mismos no hemos hecho nada más que pecar. Toda la gracia, toda la misericordia viene de Él, y en este nuevo pacto renovado, como mejor debe conocerse, ahora tenemos a Dios morando en nosotros, lo cual es maravilloso. El creador del universo está en mi corazón, en tu corazón, y está ahí viviendo, ¿no? Entonces eso es algo que uno no lo puede, ni siquiera lo puede uno realmente acabar de entender, la maravilla que contamos, ¿no? Ese tesoro que tenemos. Dice aquí que Satanás, comentaste, ¿no? Cegó el entendimiento sobre Dios y la palabra de Dios en el Edén en un momento dado. Pero es Dios, cuando está instalado en nuestro corazón, que empieza a quitar las tinieblas y empieza a dar luz para que lo conozcamos, para que podamos estar cerca de Él y lo conozcamos, ¿no? Entonces, acordémonos también que hay una parte, que no recuerdo ahorita la cita, donde dice que Él nos da tanto el querer como el poder. Poder hacerlo es gracias a Él. Querer hacerlo es gracias a Él. Entonces, si estamos ahorita aquí en este estudio y estamos cada vez y lo sentimos en nuestras vidas en diferentes momentos, es porque Él quiere estar. ¿Sí me explico? O sea, Él nos eligió. Él hizo que ese entendimiento se abriera, que esas tinieblas empezaran a entrar a luz poco a poco. Entonces, es un regalo inconmensurable. O sea, no se puede ni siquiera medir, no lo podemos ni siquiera imaginar. Y si eso es aquí en la tierra, yo siempre lo digo, si eso es aquí en la tierra, ¿qué es lo que nos espera en la gloria con Él? Todavía menos posibilidad de poder siquiera imaginarlo, ¿no? Ni siquiera imaginarlo.
Aquí lo que nos da es no vivir angustiados, no estar desesperados, no estar en fin, todo lo que aquí tú dijiste, ¿verdad? Podemos estar atribulados, pero en realidad angustiados al final. Si ponemos nuestra fe en Él, decimos, vamos a salir adelante, lo vamos a lograr. Podemos pasar algún apuro, pero no estamos, el apuro, es que le escribí tan rápido que ya no sé ni qué puse, pero, en fin, pero vamos a estar bien, ¿no? Podemos estar perseguidos, pero no estamos desamparados. O sea, todos estos elementos que Pablo vivió en su experiencia en el ministerio, como se llegó a sentir, los podemos trasladar a nuestra vida, ¿no? Porque nosotros también nos encontramos en apuros, en atribulados, no en la dimensión que él lo vivió, por supuesto, ¿verdad? Pero nosotros también pasamos por todo esto, podemos estar siendo perseguidos de alguna manera, ¿no? Que encontremos ahí algunos enemigos o personas que nos quieran hacer algún daño o lo que sea, pero no estamos desamparados, ¿no? Está el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, esta fortaleza que sentimos gracias a Él es maravillosa, ¿no? Es algo realmente maravilloso. Aquí al final Él lo dice, por tanto no desmayamos para nada, antes aún nuestro hombre, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, nos sentimos cada vez más fuertes internamente, ¿no? Gracias a su poder. Y bueno, en el día que faltemos, también tenemos la certeza que ese mismo poder nos va a hacer resucitar también. Amén. Entonces, todo es la gloria a Dios. Es la gloria a Dios completamente. Él se acercó a nosotros a través de Cristo. Cristo llegó. Dios es Jesús. Jesús es Dios encarnado, se acerca a nosotros a través de Cristo, luego Cristo se va, nos deja el Espíritu Santo. O sea, es realmente, como les digo, yo creo que no lo vamos a poder entender hasta que no estemos en su presencia. Ahorita nuestra mente es limitada, es limitada, y como bien decías, Mecha, a veces el mundo nos jala tanto, ¿no? A lo material, a lo temporal, a lo carnal, que a veces esta tendencia nos aleja por momentos, ¿no? Y tenemos que, ahí es donde nosotros tenemos que poner ese esfuerzo por recobrar y darnos cuenta, como decías, todos los días de recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo, que vamos a regresar a Él, que Él nos está apoyando ahorita de la mejor manera posible, que nos ama con todo su corazón y que nosotros estaremos en su presencia algún día. ¿Verdad? Amén, yo amén. pudiera decir, gracias, Meche, muy bonito el estudio, gracias. Qué bueno, pues gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de aprender más de ti, Señor. Te amamos por sobre todas las cosas. Gracias porque nos haces entendidos cada vez que estudiamos tu palabra. Por eso es tan importante leerla constantemente, Señor, y entrar en oración y en adoración para alabar y bendecir tu nombre por tantos regalos, por tantos favores que nos has dado, Señor. O sea, no te equivocas, todo está perfectamente bien pensado. Y es por amor a nosotros que nos has dejado a tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias. No nos cansamos de darte las gracias, Señor. Y también, Padre, ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que han de escuchar estos estudios bíblicos. Gracias porque tenemos esa bendición, Señor, para que muchos también sean entendidos y puedan entrar en esta dimensión hermosa de disfrutar tu palabra y de saber que no nos dejas, no nos desamparas y que siempre estarás con nosotros, Señor. Te bendecimos por sobre todas las cosas, Señor, y te pedimos que seas con nosotros, llevándonos a donde tengamos que ir, hablando lo que tengamos que decir, Señor. Muchas gracias. Nos encomendamos a ti en esta semana, así como a nuestras familias, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús, oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias, Padre. Muchos besos, abrazos. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Saludos. Cuídense mucho. Hasta Gracias. luego.
Bye bye. Cuide, bonita semana, bendecida semana, bye. Igualmente. Bye. Bye. Tienes que poner log out, ¿verdad? Ah, sí. ¿Nomás salgo y ya? ¿O Salte en 2 renglones rojos y luego ya después a mano izquierda va a decir log out. Es importante el log out. dale? Gracias. Bye, hermanita. Síguela pasando bonito. Gracias. Bye. Saludos. Bye bye. Love you. Love you too. Bye.